noches, mis hermanos. ¿Cómo están esta noche? ¿Cansados? ¿Cómo estuvo su semana? Trabajo, ocupaciones, quehaceres. Todo eso, por en todo eso el Señor ha estado con nosotros. Amén. Él es bueno y fiel. Esta noche, mis hermanos, vamos a darle continuidad a nuestra serie que recién comenzó la semana pasada, específicamente el viernes anterior. ¿Y cuál es el título de nuestra serie? No se vale. Muy bien, hermanos, una conducta digna de un cristiano. Y algo que sin duda forma parte muy importante y que va vinculado de una manera directa con respecto a la conducta y al comportamiento es la manera de cómo nosotros hablamos y las palabras que utilizamos. Así que en esta noche, el tema número 2 de nuestra serie se titula El hablar de un cristiano. ¿Cómo es el tema de esta noche? Los hermanos de multimedia les ayudan mucho. Gracias por ellos, por su trabajo y servicio para el Señor. Así que sin más, mis hermanos, vamos directamente a la palabra de Dios. ¿Le parece? Vamos a la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 29. Ese será nuestro texto base de la enseñanza de esta noche. El hablar de un cristiano. ¿A cuánto nos gusta hablar? A unos sí, a unos más, a otros menos, a otras más y a otras más. Son bromas, mis hermanos. Nos tenemos que expresar, tenemos que hablar. Necesitamos hablarlos. La comunión entre unos y otros es eso mismo también, palabras, el hablar. Vamos allá a Efesios capítulo 4, versículo 29. Amén. Dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué le parece si me acompaña a hacer otra oración a nuestro Señor para que sea Él que tome el control y nos dirija en este tiempo? Amado Padre, te damos gracias por tu misericordia nueva este día, por tu bondad, Señor. Tu palabra dice que si no fuera por tu misericordia ya hubiésemos sido consumidos. Pero gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios perdonador, un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, como dice tu palabra. Señor, toma el control de este momento, este tiempo en el cual escucharemos y aprenderemos de tu palabra. Señor, tu palabra nos expone, tu palabra nos confronta, nos arroja luz, Señor, porque tú quieres que te agrademos. Y en tu palabra está todo, Señor, lo que tú has dejado. Y conforme lo que tú nos vas enseñando también día con día, conforme tú nos hablas en cada detalle, Señor, ayúdanos a ser sensibles a tu voz y a tu palabra. Ayúdanos, Señor, dame gracias, Señor, en este momento. Que tú puedas hablar, Señor, que tú nos puedas enseñar a través de tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos. Reconocemos que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Tal vez sí podemos hacer, pero cosas que no te agradan. Pero tu palabra dice que lo podemos porque tú nos fortaleces. Así sé tú nuestra fortaleza. Danos de tu gracia, dame de tu gracia, Señor. Y ayúdanos, Señor, en este tema a aprender lo que tú quieres, Señor. Cómo nosotros tenemos que comportarnos, cómo debemos de ser nuestra conducta. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como cristianos, mis hermanos, hijos de Dios nacidos de nuevo, estamos llamados a vivir una vida buscando y tratando cada día de parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesús. Como aprendimos el viernes pasado en la enseñanza, ¿cuál fue el tema de la enseñanza pasada? Un antes y un después. Un antes y un después. Y así debe ser nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro hablar, nuestras palabras. Antes de Cristo teníamos una manera de hablar, pero ahora con Cristo nuestro hablar, nuestras palabras deben de ser diferentes. Como les dije, pareciéndonos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice en 1 Corintios 13:11, no lo busque, pero se recuerdan ahí, Pablo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Dice, mas cuando fui ya hombre, ya cuando crecí, cuando maduré, dice Pablo, dejé lo que era de niño. Un antes y un después. Asimismo, mis hermanos, nuestro Dios quiere que vivamos conforme Jesús vivió.
El Señor quiere que andemos conforme Jesús anduvo. Y nuestra conducta y comportamiento debe de ser un reflejo de nuestro Señor. Él nos dejó, Él fue nuestro modelo a seguir. Cuando Él vino, Él pasó de todo, fue tentado en todo y se pasó de toda prueba y tentación y Él venció. En nuestra búsqueda como cristianos, mis hermanos, de tener esa buena conducta y ese buen comportamiento, nuestras palabras y nuestro hablar juegan un papel muy, muy importante. Es decir, que nuestra palabra y nuestro hablar afectan directamente tanto a nuestro comportamiento, a nuestra conducta, como al comportamiento de los demás, a la conducta de los demás. En esta noche, a través de la Biblia, mis hermanos, vamos a aprender cómo Dios quiere que hablemos. Ya no tiene que ser igual como hablábamos antes, ¿verdad? Tiene que ser diferente. Y en su palabra vamos a estar viendo algunos casos prácticos de palabras que se usaron y que expusieron lo que había en el corazón en ese entonces de esas personas. Al igual que Dios quiere ahora exponer nuestro corazón, qué es lo que hay en él. Y el hablar, mis hermanos, es una habilidad, como les decía, que ocupamos todos los días. Es una habilidad que tenemos todos para poder expresarnos, transmitir nuestras ideas, instrucciones, necesidades. Necesitamos hablar. Incluso las personas que por el propósito de Dios no pueden hablar así audiblemente, pero ellos se comunican a través de tienen su lenguaje. Esa es su manera de hablar. Así que todos hablamos. Técnicamente, mis hermanos, el habla se produce cuando nosotros respiramos el aire, pasa por nuestros pulmones, pasa por la tráquea, la laringe, que esto provoca una vibración en nuestras cuerdas vocales y se crea el sonido. El sonido se convierte en palabra gracias también a los músculos de nuestro paladar blando, de nuestra lengua y de nuestros labios. Todo ese proceso, mis hermanos, del aire, los pulmones, la laringe, la tráquea, las cuerdas vocales, el audio, el sonido, finalmente se traduce en palabras que todos pronunciamos. Pero ¿será esto el proceso completo de lo que significa el hablar? Claro que no. No se reduce solo a esto, no es solo tecnicismo. Es mucho más, hablar es mucho más y mucho más que eso. Vamos a nuestro texto base en Efesios 4:29. Ahí dice, empieza el apóstol diciendo, dándonos ahí una instrucción. Y primero nos empieza a decir con una cantidad. ¿Cuál es esa cantidad? Ninguna. O sea, eso es una palabra que expresa cantidad. Dice ninguna, cero. No dice ni siquiera una, ni dos, ni tres. Dice ninguna. Exacto, nada. Dice ninguna palabra corrompida. ¿Qué es corromper, mis hermanos? ¿A qué se refiere corromper? ¿Qué es algo que ya está corrompido? ¿Es algo que está dañado? ¿Algo que daña? ¿Algo que se destruye? ¿Algo que destruye? ¿Algo que no edifica? La palabra de Dios nos está diciendo ninguna de esas palabras que destruyen, que corrompen, que arruinan, que pudren, tiene que salir o debe de salir de nuestras bocas. Es decir, ahí la palabra de Dios nos dice salga. Es decir, que nuestra boca es el medio de salida que nosotros utilizamos para poder hablar y expresarnos con palabras. La boca es un medio de salida, no de origen. Por ejemplo, ustedes ven aquí las bocinas que tienen aquí, que están acá arriba, los parlantes o speakers. Ustedes están oyendo a través de ellas el audio. Por ahí me están escuchando. Pero ¿son ellas las que están hablando en sí? Estoy hablando yo, pero ustedes escuchan el sonido amplificado, transmitido, gracias a estos speakers, parlantes. Al igual nuestra boca, solo es un medio para transmitir exteriormente lo que nosotros tenemos interiormente. Si la boca no es donde se origina y provienen las palabras, ¿de dónde es que se origina y vienen las palabras? Cuando nosotros nos queremos vestir, cuando usted venía para acá, al templo, aquí a congregarnos, a cantar al Señor, a aprender de su palabra, usted se tuvo que vestir. ¿Qué hizo usted para vestirse? ¿O qué tuvo que hacer? ¿Qué hacemos usualmente cuando nos vestimos? Tenemos que ir al closet o armario y agarrar de ahí lo que nosotros tenemos, de nuestra ropa, nuestras prendas, que nosotros hemos guardado y depositado ahí, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene, digamos, yo tengo 3 pantalones, uno café, uno azul y negro.
y yo quiero venir a vestir bien vestido hoy y tengo esos 3 pantalones. ¿De cuáles yo me voy a vestir? Puedo vestirme de pantalón negro, café y azul, les dije, ¿verdad? Ok. Yo no puedo decir voy a agarrar mi pantalón verde y venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo tengo ahí. Es ilógico, es absurdo pensar de que me voy a vestir si yo no lo tengo ahí guardado. ¿Verdad? Solo podemos vestir nuestro cuerpo con la ropa con que nosotros guardamos y depositamos en ese closet o armario. ¿Cuál es el punto de este ejemplo? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué menciono este ejemplo? El punto es, mis hermanos, que la boca, nuestra boca, solo es ese medio final que nosotros utilizamos para expresar al exterior, como les dije, lo que hay en nuestro interior. Y es que hay un elemento en nuestro interior, el cual es el protagonista y que la palabra de Dios nos dice que es por medio de él donde se origina y proviene todo lo que hablamos y decimos. Y ese elemento es el corazón. Así es. Veámoslo en Lucas 6:45, el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículo 45. El Señor Jesús estaba hablando aquí en esta ocasión, estaba enseñando y dijo algo muy importante acerca de lo que estamos hablando, de las palabras, de nuestro hablar. Lucas 6:45, amén. Dice su palabra, el hombre bueno. Tenemos aquí a un actor, a una persona, acuérdense, un hombre bueno. Dice, el hombre bueno, ¿qué hace el hombre bueno? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Dice, sigue diciendo, y el hombre malo, ¿cuál es el otro actor? El hombre malo, o sea, tenemos el hombre bueno y tenemos el hombre malo. ¿Qué hace el hombre malo? Dice, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde proviene lo que nosotros exteriorizamos, lo que nosotros hablamos? Las palabras que nosotros decimos, del corazón. Las escrituras, mis hermanos, nos dicen de que hay 2 títulos aquí, hombre bueno y hombre malo. ¿Por qué medio es que se da este título? ¿O qué es lo que le da este título a estas personas? De ser hombre bueno, hombre malo. Por las palabras. El hombre bueno, el hombre malo será definido conforme a lo que sale procedente del corazón. Es decir, lo que la boca hable será el indicador de lo que en realidad abunda y hay en nuestro corazón. Nuestro corazón, mis hermanos, es ese cofre o depósito, el recipiente, donde nosotros guardamos y depositamos todo aquello que nosotros consideramos provechoso. El corazón es ese cofre o recipiente donde nosotros depositamos y guardamos todo aquello que nosotros estimemos valioso, todo aquello que tenga valor para nosotros. Y nosotros de eso nos vamos a alimentar y nos vamos a llenar. Eso será guardado y depositado en cada uno de nuestros corazones. Y lo valioso, mis hermanos, lo de valor, esto es relativo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Quizás lo que para mí, lo que yo considere valioso, quizás para usted no lo sea. O quizás lo que usted considera valioso para mí o para los demás no lo sea. Pero lo que no debe ser relativo, mis hermanos, para nosotros como hijos de Dios, es llenar nuestro corazón de la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios es valiosa para nosotros? ¿Amén? ¿Es valiosa? ¿Vale la pena guardar la palabra de Dios y depositar esos tesoros de la palabra en nuestro corazón? Solo guardando, es decir, viviendo y obedeciendo, mis hermanos, el consejo de la palabra de Dios, llenaremos nuestro corazón de ese buen tesoro, de esas cosas valiosas que su palabra tiene para cada uno de nosotros. Como consecuencia de esto, mis hermanos, que llenemos nuestro corazón de la palabra de Dios, de lo valioso, del buen tesoro de ella, entonces nuestras palabras serán palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que animen y palabras que exhorten también con mansedumbre para poder restaurar, para poder levantar, seguir edificando. Mi hermano, de lo que usted y yo guardemos y llenemos nuestro corazón, déjeme decirle que de eso vamos a hablar. Si para usted es valioso su trabajo, que es importante, pero si es valioso más que Dios, ¿de qué va a hablar? ¿O de qué voy a hablar?
Voy a hablar de mis horas extras, de mi puesto, voy a hablar ¿de qué más? De todo lo que tiene que ver del trabajo. Si para mí lo más importante es un deporte, lo valioso que es un deporte, ¿de qué voy a hablar? Del deporte, cualquier que sea que practiquemos, cuántas horas practico, el tiempo que tardo en ir a practicar, en cuánto tiempo lo hago, en lo que me ayuda en mi cuerpo y todo. De todo lo que nosotros consideramos de valor, de eso vamos a llenarnos, alimentarnos, y de eso vamos a guardar en nuestro closet, mis hermanos. ¿Qué clase de ropa tenemos en nuestro closet? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Llenamos de ropa nuestro closet o armario de ropa prudente, de ropa que edifica? ¿O al contrario, llenamos nuestro closet de ropa indecente, imprudente, que destruye? De nosotros depende, mis hermanos, qué es lo que llenamos nuestro closet o armario. Amén. Ahora bien, una pregunta, no para que la contestemos, sino de esas que son para meditar ahí en su asiento, para reflexionar ahí en su asiento. ¿Qué es lo que abunda en nuestro corazón? Pregúntese, ¿qué abunda en mi corazón? Tome un momento y pensemos, ¿qué es lo que ha estado abundando en mi corazón? Es bueno hacer estos autoexámenes. Tenemos que revisarnos cómo estamos caminando, cómo estamos andando. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué abunda en nuestro corazón? Es interesante, mis amados hermanos y hermanas, lo que el Señor Jesús nos dijo en este pasaje de Lucas 6:45 que recién acabamos de leer. ¿Lo tienen ahí? Lucas 6:45. Al final, fíjense, es muy interesante esto. El Señor Jesús al final no dijo así, de lo que hay en el corazón habla la boca. ¿Dijo así? No dijo así, de lo que hay en el corazón habla la boca, no dijo, perdón. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? De la abundancia del corazón. Abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? El Señor sabe, y nosotros debemos de saber también, bueno, la palabra nos lo recuerda, que tenemos un corazón, ¿qué? Perverso y engañoso. Así es nuestra naturaleza, eso es nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Que sí, hermanos, tenemos pensamientos, tenemos palabras, cosas que no le agradan al Señor, cosas perversas, carnales. Y entonces podemos ver ahí el consejo implícito del Señor. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor ahí nos está dando la clave, nos está dando la respuesta. ¿Qué es lo que quiere decir nuestro Señor? Sí, tenemos cosas que no son buenas, pero Él dice, hagan abundar las cosas que yo les enseño, dice el Señor, de la doctrina de Cristo, de la palabra. Aunque seamos cristianos, mis hermanos, y vengamos a la iglesia, vengamos aquí a casa de oración, tenemos la capacidad de hablar palabras corrompidas. Podemos ofender a los demás, podemos destruir. ¿Usted está consciente de eso, mis hermanos? Cuando yo estudiaba y meditaba acerca de este tema, yo decía al Señor que qué fuerte y tremendo es esto del hablar, es esto de las palabras. Pero el Señor sabe que es algo muy importante, mis hermanos. Cuando nosotros predicamos o evangelizamos, que lo hacemos primero con nuestro ejemplo, como hemos aprendido, una vida, un ejemplo que los demás ven, y cuando la oportunidad se da a poder hablar, tenemos que expresar palabras, tenemos que decir palabras. Pero también, mis hermanos, el Señor sabe de que a veces también tenemos cosas que no le agradan, cosas que no son buenas en nuestro corazón. Tenemos la capacidad. Por eso la instrucción de nuestro versículo base, volvamos a Efesios 4, versículo 29. Por eso la palabra de Dios nos da esta instrucción en Efesios 4, 29 y nos dice que de las palabras corrompidas, las cuales sí tenemos la capacidad de poder decir, de poder expresar, ¿cuántas tienen que salir? Dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida. Y ninguna es ninguna. Porque sí, mis hermanos, tenemos cosas en nuestro corazón que no edifican, que no son prudentes, que ofenden y destruyen. Si no, miremos en Santiago, capítulo 3,
versículo 2. Vamos allá. Santiago, capítulo 3, versículo 2. ¿Listos? Amén. Dice su palabra. Porque todos, ¿quiénes? Todos. Ofendemos muchas veces. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. ¿Incluido estoy ahí yo? ¿Incluido está ahí usted, hermano, hermana? Todos, dice su palabra. Ofendemos y dice, y muchas veces. Dice, continúa diciendo, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. ¿Conocen ustedes a alguien que sea perfecto y que no ofenda? No, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Quién es el varón perfecto? Jesucristo es el varón perfecto. Amén. Solo Él ha sido perfecto. De ahí, mis hermanos, todos. ¿Estamos entendidos en eso, verdad? Todos. Solo nuestro Señor fue perfecto y es perfecto. Dice, capaz de refrenar todo el cuerpo. Si refrenamos nuestras palabras, nuestra boca, podemos refrenar nuestro cuerpo también, dice aquí su palabra. Vamos un poquito más abajito ahí en Santiago 3, pero el versículo 10. Bajen un poquito ahí. Versículo 10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, ¿a quiénes les habla aquí el apóstol? A nosotros, a los hermanos. Esto dice, no debe ser así. ¿Por qué dice la palabra de Dios, no debe ser así esto? Porque sí, no somos perfectos. Ahí mismo dicen, no hay ningún perfecto, solo nuestro Señor Jesucristo es el varón perfecto. De ahí todos, mis hermanos, usted y yo, no somos perfectos. Y sí podemos hablar con nuestra boca para maldición o para bendición. Sí existe la posibilidad de ofender con nuestras palabras y comentarios, mis hermanos. Fíjense que la palabra ofensa que vemos aquí en Santiago 3:2, donde dice porque todos ofendemos, esa palabra ofensa en el original, en el griego, se refiere literalmente a hacer tropezar. ¿Qué significa ofender? Hacer tropezar. Y en ese pasaje de las Escrituras de Santiago, específicamente esa palabra ofender o hacer tropezar hace referencia a hacer tropiezo para la salvación o para el crecimiento espiritual de las demás personas. Wow. ¿Es interesante o no, mis hermanos? ¿Comprendemos ahora lo delicado que es esto de nuestro hablar? Para mí es muy importante, es muy delicado aprender de cómo hablar, cómo la palabra de Dios nos dice cómo hablar, cómo tenemos que expresarnos. Porque va de por medio la salvación, o puede estar ahí el crecimiento espiritual de alguien, de las demás personas. Tenemos que ser responsables y cuidadosos en nuestro hablar, en nuestras palabras y comentarios. Sería muy irresponsable de nuestra parte, mis hermanos, no darle la importancia a esto que es el hablar, a esto que son nuestras palabras. Necesitamos estar conectados y sujetados a su palabra y ser llenos de su Espíritu Santo para que cuando nuestra boca hable, ¿qué palabras tienen que salir? Palabras que no ofendan, o como acabamos de aprender, palabras que no sean de tropiezo para nadie, ni que estorben para la salvación o el crecimiento espiritual de los demás. Vayamos a Mateo capítulo 18, versículos 6 y 7, para ver qué nuestro Señor Jesús tiene que decir acerca de esto, de ser tropiezos o de estorbar. Mateo 18, versículos 6 y 7. ¿Listos? Dice su palabra, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños. ¿A quién se está refiriendo nuestro Señor Jesús cuando dice a alguno de estos pequeños? El contexto del pasaje, mis hermanos, nos muestra que Jesús estaba hablando con sus discípulos y que Él les estaba explicando, contestando unas preguntas, y que Él llamó literalmente a un niño y puso a un niño en medio de ellos. Y Jesús dijo ahí, dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños.
Pero espiritualmente, mis hermanos, el Señor se refiere aquí a todo seguidor, discípulo de Cristo, a aquellos que somos pobres de espíritu, algunos también que son débiles en la fe o estamos débiles en la fe. El Señor Jesús dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, aquí están mis discípulos, dice. ¿Qué dice después? Que creen en mí. Claramente nuestro Señor está hablando y está haciendo referencia a la salvación. Claramente nuestro Señor hace referencia a nuestro crecimiento espiritual. Estorbar a alguien que ha creído en Él y ha decidido seguirle y ser de tropiezo. ¿Qué dice que es mejor? Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. El pastor Fleming nos ha enseñado, ¿se recuerdan el pasaje donde dice, si tu ojo es ocasión de caer, mejor sacarlo? O si tu mano es ocasión de caer, es mejor cortarlo. Aquí mismo el Señor Jesús está haciendo una comparación. Él no está diciendo, es mejor que se arrojen una piedra de molino y se tiren al mar. Él no está diciendo eso. Él está comparando y dice, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Está comparando a ser de tropiezo. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Qué sería lo más sabio y prudente hacer? ¿Ponernos una piedra y tirarnos al mar en lo más profundo? ¿O mejor decidir hablar para edificar y no ser de tropiezo, no ofender? ¿Qué es lo que prefiere hacer? Es mejor hablar bien, ¿verdad? Es mejor no ofender. Es mejor no estorbar en el proceso del crecimiento espiritual de cada uno de nuestros hermanos, de nosotros mismos. Dice el versículo 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mis hermanos, ¿podemos comprender un poco más la magnitud y lo delicado de esto, de las palabras, de nuestro hablar? Es muy importante. ¿Cuánto debemos de cuidar nuestros labios, nuestra boca, nuestras palabras? Cuidar de cada palabra o comentario que hagamos es muy, muy importante, es vital, diría yo. El Señor nos dice, ay de aquel que haga tropezar, ay de aquel que ofenda, ay de aquel que haga pecar a un hermano o a una hermana. El reto es, mis hermanos, y la enseñanza es que debemos de buscar la prudencia en nuestro hablar. Pues como acabamos de ver, que con nuestras palabras podemos hacer tropezar a alguien. Para mí es muy delicado, yo creo que para usted también es muy importante. Debemos ser sabios en todos nuestros comentarios, en cada palabra que sale de nuestra boca, porque por un simple comentario, mis hermanos, créanme que podemos desparramar lo que el Señor con tanto cuidado y amor ha venido recogiendo. Con un comentario, con una palabra, podemos hacer y estorbar a alguien y provocar que ya no quieran continuar en su proceso de santificación, que ya no quieran seguir creciendo. Se han dado casos, yo sé que ustedes han de conocer casos, y esos casos son para que nosotros aprendamos y para que entendamos que tenemos que llenar nuestro corazón de la palabra del Señor, que mora en nosotros en abundancia. Si al hablar nosotros tenemos la intención de destruir, de ofender, de dañar, de denigrar, en fin, cualquier cosa que interrumpa el crecimiento espiritual de los demás, debemos de examinar, mis hermanos, qué es lo que está abundando en nuestro corazón, qué abunda en mi corazón, de qué me estoy llenando, de qué nos estamos alimentando y tomar las medidas necesarias. Por eso yo les decía, es muy importante el autoexaminarnos, el analizarnos, cómo estamos. Es importante sentarnos y decir, ¿cómo han estado mis palabras? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Porque como el Señor dice en su palabra, tenemos ese corazón engañoso y perverso. Hay en nosotros pensamientos, ideas, palabras que no le agradan a Dios, pero Dios es bueno y nos podemos arrepentir. En ese autoexamen podemos arrepentirnos y tomar las medidas necesarias para que nuestro hablar sea como el de un cristiano, como el Señor quiere. La palabra de Dios nos está diciendo que aunque no seamos perfectos, debemos hablar palabras prudentes, palabras que edifiquen y que den gracia a los demás. La buena noticia de todo esto, mis hermanos, es que tenemos la palabra de Dios a la mano. Podemos ir a ella y escudriñarla, meditarla, aprender de ese tesoro bueno que es la palabra de Dios
tomar ahí, guardar, atesorar, para que esta abunde en nuestro corazón y que de esa abundancia nuestra boca pueda hablar. Necesitamos que la palabra more en nosotros en abundancia, en nuestro corazón, para que nuestras palabras y comentarios sean prudentes, sean para edificar y dar gracia a los demás. Amén. Volvamos a Efesios 4, versículo 29, nuestro texto base, la parte final, la segunda parte. Ya vimos que ninguna palabra, dice, tiene que salir de nuestra boca, ninguna palabra corrompida, palabras podridas que destruyen, que ofenden, que estorban, que son de tropiezo. Ninguna tiene que salir. Y ahora nos está diciendo que sí tiene que salir de nuestra boca. Amén. Dice Efesios 4:29, la segunda parte, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dice palabras buenas para la necesaria edificación. ¿Es necesario que crezcamos? ¿Es necesario que avancemos en el conocimiento de Cristo? Es necesario y es de mucha importancia. Necesitamos crecer, parecernos cada vez más a Cristo. Entonces, ¿cómo deben de ser nuestras palabras? ¿Qué nos está aconsejando aquí la palabra de Dios? Dice las palabras buenas, que nuestras palabras sean para ayudar al crecimiento espiritual de nosotros y de nuestros hermanos. Es importante, nuestra boca debe hablar palabras que nos ayuden a nuestro crecimiento, mis hermanos, a la necesaria edificación. La palabra de Dios dice necesaria edificación, porque es importante que sigamos creciendo, que vayamos creciendo, y nuestras hermanas y hermanas también. Nos está diciendo de que el crecimiento de nosotros, de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, todos ellos, es importante el crecimiento de cada uno de ellos. Por lo tanto, nuestras palabras deben de ser, que salgan de nuestra boca, deben de ser para ayudar y que influyan en el crecimiento de cada uno de todos nosotros. Después de eso hay una palabra que dice a fin. Ven ahí, dice a fin. ¿Qué significa ese a fin? Significa exacto que hay un propósito. Ese a fin significa que hay un propósito específico. ¿Y cuál es ese fin? El fin de nuestras palabras y de nuestro hablar debe de ser de dar gracia a los oyentes. Que todo aquel que nos escuche hablar le ayude para salvación. Que todas nuestras palabras sean para influir a favor de su edificación de los demás, la salvación de los demás. Eso quiere el Señor, mis hermanos. Dios quiere y nos enseña que siempre que hablemos, nuestra finalidad de hablar y de nuestras palabras sean para que contribuyan a la salvación y al crecimiento espiritual de los demás. Ya aprendimos cuál es la clave, mis hermanos, para hablar como cristianos, para edificar y dar gracia a los oyentes. ¿Cuál es esa clave? Amén. La clave es llenar nuestro corazón en abundancia de la palabra de Dios. Solo y solo así hablaremos con sabiduría y prudencia. Cuando nosotros hablamos, mis hermanos, solo podemos formar parte de dos grupos existentes. Cuando hablamos solo vamos a ser de un grupo. Podemos ser del grupo de los inteligentes, sabios y prudentes, o podemos ser el del grupo de los insensatos, necios e imprudentes. ¿De cuál grupo quiere ser, mis hermanos? Yo quiero ser del primero. Exacto, de los sabios, de los prudentes. Veamos algunos ejemplos prácticos, ejemplos que la Biblia nos muestra de personajes que hablaron palabras, que se expresaron, pero se expresaron como del segundo grupo, de los insensatos, imprudentes y necios. Palabras que no edificaron, las cuales nosotros no debemos de guardar para que no salga por nuestra boca. Número 1. Palabras de incredulidad. Juan capítulo 4, versículo 24. Vamos allá. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29. Vamos a ver estos casos prácticos, como les digo, de personas que no fueron prudentes en su hablar, que no fueron prudentes en sus palabras, porque esto nos va a ayudar para nosotros aprender de ellos, no para echarles tierra o para juzgarlos o condenarlos,
No podemos condenar, hermano. Solo el Señor Jesús fue el que murió por nosotros. Amén. Dice su palabra, pero Tomás, ¿quién? Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Miren qué importante es estar unidos como hermanos. Dice, Tomás no estaba con los 12, con los demás, con los 11. Y le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y los discípulos le dijeron a Tomás, hemos visto al Señor. ¿Qué dijo Tomás? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Cuál fue su hablar? Él dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿qué dijo él? No creeré. Con sus palabras, mis hermanos, Tomás sacó a la luz lo que había en su corazón. Y sus palabras estaban atentando contra su fe, pues estaba dudando de lo que el Señor había dicho, dudando del Señor, de lo que el Señor les dijo. Sigamos, versículo 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Hoy sí estaba Tomás, no estaba ahí aparte, no estaba afuera, hoy sí estaba con los demás. Sigue diciendo, llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Nuestro Señor Jesús lo expuso, mis hermanos, a Tomás, sus palabras, expuso su corazón, lo confrontó por las palabras que salieron de su boca. No porque quizás lo quería dar una buena regañada, sino que yo me imagino que para el Señor era importante también la salvación de Tomás, la fe de Tomás, que él tuviera que su fe sea fuerte. Y el Señor le importa, mis hermanos, la salvación de todos nosotros y la de los que no han venido todavía. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que podamos salvarnos por medio de Él. Versículo 28 dice, entonces Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Entendió Tomás. Gracias a Dios. Entendió y él se arrepintió. Dice Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mis hermanos, el Señor no quiere que nuestras palabras sean de incredulidad. ¿Qué es lo que estamos pasando? A veces estamos pasando cosas difíciles. ¿Y qué decimos? No creemos, ¿verdad? Y quieren atentar a nuestra confianza en el Señor. Y a veces decimos, no, de esta no voy a poder salir, o está difícil. Pero no, mis hermanos, el Señor quiere que confiemos, que nuestras palabras no sean así de incredulidad. Número 2, palabras de orgullo y altivez. Vamos a Lucas 18, versículo 10 y 14. Vamos a estar usando la Biblia mucho para ver estos ejemplos prácticos de lo que fueron las palabras y el hablar de estas personas. San Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Dice su palabra, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. A mí me daba risa esta frase. O sea que no solo le podemos orar a Dios, ¿verdad? A veces nos oramos a nosotros mismos. Dice, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Qué fue lo que él dijo? Dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dedos le hicieron falta para seguir diciendo que no era él. Gracias te doy por no ser como ellos, ni como este que está aquí. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios no quiere, mis hermanos, que en nuestra boca hable palabras de orgullo ni altivez. Es peligroso, mis hermanos. Antes de la caída, ¿qué es? Altivez de espíritu.
¿Cuántas veces nosotros a veces hemos hablado así, aunque sea camuflajeadamente? Querer esconder nuestro orgullo. Peligroso, ¿verdad? Orar con nosotros mismos, orarnos a nosotros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Él no quiere que tengamos estas palabras de orgullo. Él quiere que nosotros tratemos con nosotros mismos. Él dijo, queremos arreglar a los demás y tenemos una viga en nuestros ojos y queremos quitar las basuritas del hermano. Créanme, mis hermanos, que si nosotros estamos luchando y tratando de querer quitar nuestra gran viga, casi que no nos va a estar quedando tiempo para quitarle la basurita a los demás. A veces el Señor va a permitir que seamos de ayuda unos a los otros, que nos ayudemos, aconsejemos. Pero cada vez que lo hagamos, que sea sin ese orgullo. Siempre que me han dado un consejo o que por la gracia de Dios me ha tocado dar uno, siempre me acuerdo de eso. Que mi consejo no sea para después decir, fue por mi consejo. No, que nuestro consejo sea para bendición de los demás, para que se acerquen más a Cristo, al Señor. Esta tiene que ser nuestra actitud cuando nosotros queremos aconsejar a alguien, ayudarle a alguien. ¿Sí? Amén. Que Dios nos libre de ser esos fariseos. Número 3, palabras de rebeldía y de división. Números, capítulo 16. Vamos allá, al libro de Números, capítulo 16, versículos 1 al 4. Esta es una historia muy interesante, mis hermanos, la cual tiene mucha, pero mucha enseñanza. Números capítulo 16, versículos 1 al 4. Amén. Palabras de rebeldía y división. ¿Quiénes fueron las que hablaron estas palabras? Dice versículo 1, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. ¿Qué hicieron? Ay, hermano, que Dios nos libre también de estar tomando gente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Estar haciendo esos grupitos, pero con intenciones escondidas. Tengamos mucho cuidado cuando nos llamen y cuando nosotros queramos llamar. Seamos sabios. El Señor nos ayuda, Él nos da la sabiduría. Dice, versículo 2, y se levantaron contra Moisés. ¿Para qué tomaron gente? Coré y sus secuaces. Tomaron gente, dice, para levantarse contra Moisés. Con 250 varones de los hijos de Israel, dice, príncipes de la congregación, de los del consejo, dice, varones de... No fue a cualquiera que buscó Coré. No fue a cualquiera. Fue a buscar a esos varones de renombre que tenían quizás voz y voto en el pueblo de Israel. Dice el versículo 3, ¿para qué los reunieron Coré? ¿Y para qué buscó esos varones de renombre? Dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, aquí vienen las palabras. Fíjense bien en el hablar de Coré y sus secuaces. ¿Qué dijeron? Basta ya de vosotros. ¿A quién le dijeron? A Moisés y a Aarón. Basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Oigan, mis hermanos, palabras de Lisón, ya las vamos a ver más adelante. Varones santos estos que están aquí, dice Coré, a los que él había reunido. Dice que en estos varones santos, también en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros, Moisés y Aarón, sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo? Se postró, dice, se postró a tierra sobre su rostro. Qué delicado, mis hermanos. Las palabras, con qué intención hablaron Coré y sus secuaces. Palabras de rebeldía y división. Coré servía en el tabernáculo. Levita era junto con los demás. Dice la palabra de Dios que servían en el tabernáculo, servían ahí, tenían su ministerio, pero no estaban contentos con eso. Querían el sacerdocio, querían más. Mis hermanos, el consejo de Dios es donde Él nos tenga, sirvamos ahí, con gozo, con alegría, sabiendo para quién lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Para Dios
en él y delante de él. Coré habló estas palabras de rebeldía y división. Tomó un grupo de personas para crear división a las personas que Dios había instituido, a las personas que Dios había puesto. Que Dios nos libre, mis hermanos, de hacer esto. Siempre que Dios nos ponga en un lugar, sirvamos ahí, como les digo, con todo amor y también con temor y temblor. Es necesario mantener la unidad entre nosotros como iglesia. Es muy importante. Ejemplo número 4, palabras de envidia y muerte. Génesis 37, versículos 18 al 20. Génesis 37, versículos 18 y 20. Palabras de envidia y muerte. Dice su palabra, cuando lo vieron de lejos, ¿a quién? A José. Perdón, no le di el contexto. A José y sus hermanos. José iba, su papá lo mandó y sus hermanos se habían salido y se habían desviado y se fueron a otro lugar, pero él al final los encontró. Y dice, cuando ellos lo vieron de lejos, a José, antes que éste llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro. ¿Qué dijeron? ¿Cuáles fueron sus palabras? He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Que Dios nos libre también de hablar así de un hermano o una hermana. Que Dios nos libre de las envidias y todo eso, mis hermanos. Y que eso sea lo que produzca hablar en nosotros palabras así. Quizás no literalmente, pero el Señor dice que con nuestra boca, el corazón, se originan los homicidios, asesinatos. Ejemplo número 5, palabras de menosprecio y burla. Nehemías 4, versículo 1 al 3. Palabras de menosprecio y burla. Dice su palabra, aquí en las pantallas pueden seguir, mis hermanos, para que podamos avanzar. Dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. ¿Se recuerdan? Nehemías, Dios le había dado la misión de levantar el muro que estaba caído. Dios le dio la tarea de levantarlo él y un grupo de personas, de judíos. Esto no le gustó a Sanbalat, se enojó, se enfureció en gran manera, dice, e hizo escarnio de los judíos. Ese escarnio es menosprecio, es burla. Versículo 2 dice, y habló delante de sus hermanos del ejército y de Samaria y dijo, ¿cuáles fueron sus palabras? ¿Cuál fue su hablar? Miremos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo, las piedras que fueron quemadas? Todo esto, mis hermanos, a manera de burla. Dice versículo 3, y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, ¿qué dice? Lo debe derribar. Como que digamos, se está construyendo aquí algo, con un soplidito, se cae. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado así, mis hermanos? Menospreciado y nos hemos burlado de alguien por malas intenciones de nuestro corazón. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vayamos aprendiendo y vayamos dejando en nuestra conducta como cristianos, en nuestras palabras, en nuestro hablar. Ejemplo número 6, palabras de calumnias y mentiras. Ahí mismo en Nehemías, pero capítulo 6, versículo 1 al 9, leemos. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías, los que estaban hablando antes en son de burla, en son de menosprecio, ahora van a hablar palabras de calumnia y mentiras. Dice, cuando Sanbalat y Tobías oyeron y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesem me enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, dice la palabra. Y le envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir. O sea, no me puedo reunir con ustedes, estoy trabajando. Dice, ¿por qué cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros? Versículo 4, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo le respondí las 4 veces de la misma manera. ¿Qué respondió Nehemías? No puedo ir, estoy haciendo lo que la instrucción que el Señor me dio.
Versículo 5. Entonces Sanbalat envió a mí su criado, ya fue algo más personal. Él envió al criado Sanbalat para decir lo mismo por quinta vez, con una carta abierta en su mano. ¿Qué decía? ¿Qué estaba escrito? Aquí está, que miren lo que dijo Sanbalat, las palabras de él, aunque fue por carta esta vez. Dice, se ha oído entre las naciones y Gasmu lo que dice, que tú, Nehemías, y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú rey. ¿Qué estaban haciendo? Estaban calumniando, estaban mintiendo, estaban diciendo que Nehemías estaba haciendo el muro por estas razones, que él quería ser el rey y quería levantarse. Pero esto no es así, dice el versículo 7. Has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas al rey tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Versículo 8. Entonces envió yo a decirle, no hay tal cosa como tú dices, Sanbalat. Le contestó Nehemías. ¿Y qué le dijo? Sino que de dónde? Sino que de tu corazón tú lo inventas. Tú estás mintiendo, estás calumniando. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Palabras de calumnia y mentiras. El Señor no quiere que de nuestra boca, que no guardemos en nuestro corazón esto para que no salga de nuestra boca. Palabras de lisonja, número 7, Proverbios 29, versículo 5. Dice su palabra, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. En el original hebreo, mis hermanos, la palabra lisonja hace referencia a esas palabras que están con intenciones escondidas, que sirven para suavizar y ablandar a los demás, para causar un daño. También hace referencia a que cuando nosotros damos alabanzas, adulaciones a alguien, con un sentido de tener algo a cambio, con un sentido de buscar algo personal, de fondo, para obtener un beneficio. Que el Señor nos libre, mis hermanos, también de decir esas palabras de lisonja. No tenemos que, al Señor no le agrada que andemos lisonjeando a nadie. Tenemos que cuidarnos a nosotros y cuidar a nuestros hermanos. Y todo lo que digamos que sea para edificar está bien, que sea para crecer está bien. Dios no quiere que nuestro hablar sea como los ejemplos que acabamos de ver, como hemos visto en este grupo. Si alguna vez tenemos, mis hermanos, pensamientos, si alguna vez llega un pensamiento y queremos hablar como alguna de estas palabras de menosprecio, burla, lisonja, rebeldía, de división, de muerte, de mentiras, si alguna vez llega eso a nuestro corazón, a nuestro pensamiento, es mejor callar. Proverbios 17, 28. Dice su palabra, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hablemos rápidamente, muy rápidamente del primer grupo, del grupo de los prudentes, sabios e inteligentes. El Proverbios 16, 23 dice su palabra que el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracias a sus labios. El término prudencia es una cualidad, mis hermanos, que consiste en actuar o hablar con cuidado, precavidamente, de una forma justa, adecuada, con cautela, con moderación, con sensatez, con precaución, para evitar dificultades y males e inconvenientes y respetando así a los demás, a nuestros hermanos, a los que nos rodean. La prudencia, mis hermanos, requiere que tengamos un buen juicio, requiere que tengamos templanza, sabiduría, discernimiento. La palabra de Dios nos exhorta siempre a todos nosotros a que siempre que hablemos, que la prudencia esté presente en nuestra manera de accionar y de hablar, en nuestras palabras. Palabras prudentes, palabras de fe para salvación. Lucas 23, 40 al 43. Dice su palabra, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Jesús estaba crucificado y a su lado, su derecha y su izquierda tenía, dice ahí, a otros dos que estaban siendo condenados también. Estaban crucificados. Versículo 41. El primero que estaba a su lado dijo, ni aún teme, uno que estaba a su lado le estaba diciendo a Jesús, si tú eres el Cristo, bájate y bájanos a nosotros, sálvanos. ¿Se recuerdan? El otro
le respondió al que estaba del otro lado de Jesús y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Jesús, ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas palabras quiere Dios que hablemos. Palabras de fe para salvación. Amén. Perdón. Palabras de obediencia y de unidad. Juan, capítulo 3, versículo 25. Dice su palabra: hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. ¿De quién estaban hablando los discípulos de Juan? De Jesús. Los discípulos de Juan le estaban diciendo a Juan el Bautista: mira, ya aquel que tú dijiste que iba a venir, allá anda bautizando, ¿qué hacemos? Dice, y todos vienen a él. Se estaban preocupando de su maestro, los discípulos, ¿verdad? Se ve ahí, entre comillas. ¿Qué respondió Juan? Miremos cuáles fueron sus palabras. ¿Fueron las mismas de Coré? Veamos qué dijo Juan. Dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué estaba diciendo Juan? Jesús, el que está del otro lado, el que también llegan a él para bautizarse, lo instituyó alguien. ¿Quién? El Padre. Dice: el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Dice: vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Totalmente diferente que Coré, ¿verdad? Juan sí estaba consciente y era más prudente, más sabio de la asignación, la instrucción por cual el Padre lo había mandado a él. No quería quitarle el puesto a Jesús. Él sabía cuál era su servicio a Dios y lo fue y lo cumplió y se sometió. Palabras de obediencia y de unidad. Amén. Palabras de paz. Proverbios 15:1 dice su palabra: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nuestras palabras, hermanos, van a ser para apagar fuegos o para hacer más grande el fuego. Las palabras de este proverbio tienen que ver con una pregunta, y la pregunta es: ¿qué queremos lograr con lo que decimos? Si el propósito de lo que vamos a decir nosotros es de vengarnos, es de destruir, ofender, entonces el método más efectivo, ¿qué es? Devolver con la misma moneda o aún de una peor manera cuando nos han agredido verbalmente. Pero si el propósito, mis hermanos, es de sanar, es de edificar, es de dar gloria a Dios, entonces el camino correcto es responder suavemente. Vivir sin pleitos y armonía solo va a ser el resultado de nuestras palabras prudentes y sabias. Fíjense que es bien extraño porque en sí los conflictos, los pleitos no surgen no porque el asunto en cuestión sea relevante. Los pleitos y todo esto, el conflicto surgen por las palabras que decimos en medio de esos conflictos. Propician a la ira y el enojo. Yo conocí un caso allá en mi país, en El Salvador, de dos hermanos que tenían pegados sus terrenos donde vivían. Y uno había sembrado, ¿cómo le dice esta calabacita? Calabacín, zucchini. Había sembrado uno y el fruto se le pasó al terreno del otro hermano. Y ahí se creó un conflicto. ¿Qué creen que hizo este hermano del otro hermano? Pues el otro hermano se le metió esta verdura ahí en su terreno, lo agarró y se lo comió, y esto le enojó al otro hermano del cual él lo había sembrado. ¿Qué vino esto? ¿En qué terminó? En que un hermano mató al otro por enojo. ¿Creen ustedes que ese era el resultado de ese conflicto que había? Pero ¿qué pasó? Se empezaron a insultar y uno le decía peor que el otro le decía más fuerte, hasta que todo eso se llegó al asesinato del otro hermano. Bueno, caso real, caso verídico. Así que nuestras palabras son muy importantes. ¿Qué es lo que vamos a decir?
Al final de cuentas, el punto no es determinar quién es capaz de lanzar la estocada final, la estocada mortal, verbalmente hablando, cuando estamos en conflicto con alguien. El punto es quién le va a dar más gloria a Dios con sus palabras, teniendo dominio propio en su hablar. Amén. Ya para terminar, mis hermanos, palabras que alaban a nuestro Dios. Salmo 71, 8. Dice el salmista: sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. ¿Qué significa, mis hermanos? Que todo el día tenemos que decir palabras que alaben a Dios, que glorifiquen a Dios, que exalten el nombre de nuestro Dios. Todo el día dice: tu gloria hablaré, mi boca estará llena de tu alabanza todo el día. Así quiere el Señor, mis hermanos, que nuestras palabras sean prudentes, sabias e inteligentes. El Señor Jesús dijo en Mateo 12, 35 al 37. Mateo 12, 35 al 37. Vamos allá para terminar. Mateo capítulo 12, versículos 35 al 37. Lo estaré leyendo en la versión traducción lenguaje actual. Está ahí en las pantallas para que me sigan por ahí. Dice su palabra: porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. ¿Se acuerdan que leímos el hombre bueno y el hombre malo? ¿Qué es lo que hacía definir ese título? Lo que salía del corazón, lo que el corazón saca. ¿Qué es lo que abunda en el corazón? Dice: porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas, y si es malo, siempre dice cosas malas. Dice: les aseguro que en aquel día del juicio final, todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Vamos a dar cuenta, mis hermanos, de las palabras que nosotros les hemos dicho a los demás para dañar. Cuanto más palabras que hemos dicho que han afectado la salvación de alguien más, o ha afectado el crecimiento espiritual de alguien más. Versículo 37 dice: Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados. El pastor Fleming, en la enseñanza del viernes pasado, él nos decía que la Biblia no nos esconde la realidad de que todos tenemos ese corazón perverso y engañoso. Que a veces se nos vienen pensamientos y nosotros con esos pensamientos decimos: ¿de dónde vino eso? ¿Cómo fue que pensé eso? Él explicaba esto. Nos inventamos cada cosa, decía él, ojalá que no salgan por nuestra boca. Hay cosas que a veces pensamos, pero que no tienen que salir, mis hermanos. Como decía Efesios: ninguna palabra corrompida salga de nuestras bocas, sino aquella que sea buena para la necesaria. Es necesario nuestro crecimiento, nuestra edificación. Él decía que sí tenemos ideas, deseos, actitudes, enojos que salen de nuestro corazón. Como Jesús dijo en Mateo 15, del corazón salen los homicidios, salen los adulterios, las mentiras, los malos pensamientos. Pero también la Biblia nos dice que todo pensamiento que nosotros tengamos y se nos venga, lo tenemos que llevar como cautivo a la obediencia a Cristo. Así que cada vez que le venga un pensamiento, mi hermano, a veces es de nosotros, de nuestra carnalidad, a veces el enemigo los planta. Cada vez que tengamos un pensamiento, acuérdese de esta palabra: llevarlo cautivo. O sea, usted tenga ese pensamiento que no le agrada a Dios, pensamiento malo, que va a ofender, que va a destruir, que va a hacer tropezar a alguien. Usted acuérdese, imagínese que usted ahí tiene las esposas, y ese pensamiento agárrelo y póngale a las esposas y lléveselo cautivo. Y dígale: yo lo agarro y lo voy a comparar en la palabra de Dios, si lo tengo que hacer o no, y si esto va a ser para mi obediencia a Cristo o no. ¿Cuál es la tarea que hoy nos llevamos en esta noche? Llevamos tarea. Llevo mucha tarea también. Amén. Número 1, ahí va. Número 1, nuestra tarea que llevamos es de llegar a nuestra casa, a nuestros hogares, y autoexaminarnos. ¿Cuáles han sido nuestras palabras? ¿Cuáles han sido mis palabras? ¿Cuál ha sido mi hablar?
Número 2, analizar qué estamos atesorando en nuestro corazón, qué estamos guardando, qué estamos depositando. Analizar qué es lo que es para mí valioso, cuál es mi prioridad, si es Cristo, su palabra o si es cualquier otra cosa. Número 3, si en ese examen, si en ese autoanálisis nos damos cuenta que no hemos estado hablando correctamente como el Señor quiere que hablemos, pues podemos arrepentirnos. Tenemos un Dios de perdón, mis hermanos, que Él, si nos arrepentimos, Él nos perdona. Dice: el que se arrepiente, el que se aparta del pecado, a ese Él perdona. Él no mira, Él dice que atiende al humilde, pero mira de lejos al altivo. Su palabra dice de que Él nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado. Él lo va a recibir si nos humillamos, si nos arrepentimos de cómo hemos estado hablando. Si lo hemos hecho, pues ya vimos de que sí tenemos la capacidad de hablar palabras que ofenden, hablar palabras que no son para edificar. Dios nos perdona. Número 4, lo que estábamos diciendo ahora: todo pensamiento que se nos venga, llevarlo cautivo, agarrarlo y decirle: espérate, y agarrarlo, y vamos a ver si esto contribuye a nuestra obediencia a Cristo, si le agrada al Señor o no. Y número 5, y la más importante, ¿cuál es la tarea que llevamos? Que la palabra de Cristo more en abundancia en cada uno de nuestros corazones. Número 6, que nuestro hablar sea siempre con prudencia, siempre para la necesaria edificación y gracia a los que nos van a oír. ¿Oramos? Póngase de pie, mi hermano, oremos. Gracias. Gracias te damos, Señor, por el consejo de tu palabra. Señor, es necesario que tu palabra nos confronte, Señor, que nos exhiba, que nos desnude. Tu palabra dice que cada uno, Señor, de las palabras que han salido de tu boca, están plasmadas aquí en la Biblia, Señor, ha sido inspirado por ti. Palabra, Señor, que tiene tu mismo aliento, tu misma vida. Palabra, Señor, que es viva y eficaz y que corta, Señor, y que corta profundamente. Por eso es que nos duele. Por eso es que podemos sentir, Señor, ese malestar, Señor, que ha habido y que hay en nosotros, y que muchas veces lo hemos dejado ahí, Señor, y no hemos actuado. Gracias porque tú eres un Dios de perdón, lento para la ira y grande en misericordia. Venimos delante de ti, Señor, perdónanos por cada una de las palabras que hemos dicho que no ha reflejado una buena conducta digna de un cristiano. Señor, perdónanos, límpianos, lávanos con tu sangre preciosa, que limpia todo pecado y toda maldad. Señor, ayúdanos también, Señor, a apartarnos de esa palabra. Gracias por darnos la respuesta, Señor. Necesitamos que tu palabra more en abundancia en cada uno de nuestros corazones para que de eso hable nuestra boca. Porque de lo que es valioso para nosotros, de eso vamos a atesorar, de eso vamos a depositar en nuestro corazón, y de eso hablará nuestra boca. Qué bueno es, Señor. Qué bueno sería que todo lo que nuestra boca hable sea, Señor, palabras que edifiquen, palabras que contribuyan al crecimiento espiritual de nosotros y también de nuestros hermanos, hermanas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Gracias, Señor, te damos, porque tú nos enseñas. Tú fuiste nuestro modelo, Señor. Tú eres el varón perfecto. Queremos parecernos a ti. Queremos que nuestra conducta y comportamiento sea parecida a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Te ponemos en tus manos nuestras vidas, y que podamos, Señor, meditar, autoexaminarnos, analizarnos cómo hemos estado caminando, Señor. Y si estamos haciéndolo bien, pues continúanos dando de tu gracia, porque todo es por amor a tu nombre, ni es por nosotros mismos, Señor. Pero si hemos andado mal, ayúdanos a corregir. Perdónanos y levántanos, y que nosotros busquemos más, parecernos más a ti. Gracias, Señor, te damos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vengo a ti
al Señor, hermanos. Quiero entregarte todo lo que soy con humildad. Me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey. Solo tú eres mi rey. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti, Señor? ¿Qué puedo ofrecer delante de ti? Si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado lo que pides de mí, mi corazón. Mi corazón, alcemos manos delante de Él y digamos: te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré, Señor, solo a ti. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón. Mi corazón. Sí, Señor. Te adoramos, Señor, con todo nuestro corazón a ti. Queremos proclamar tu nombre, Señor. Que de nuestro corazón delante de ti brote esa melodía que tú quieres escuchar, Señor. Que podamos, Dios, mostrar adoración a ti con nuestras palabras y con nuestros hechos, Señor. Digamos una vez más: hoy vengo a ti, Señor. Digamos una vez más: hoy vengo a ti. Quiero entregarte todo lo que soy con humildad. Me presento a ti para adorarte. Tú eres mi rey y mi Salvador Jesús. ¿Qué puedo ofrecer delante de ti, Señor? ¿Qué puedo ofrecer delante de ti? Si eres el creador, el dueño de todo, y me has mostrado
en obediencia a ti. Sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti. Te adoraré, Señor. Te adoraré con todo mi corazón. Quiero ser yo la ofrenda, mi Señor. Toma mi ser y que todo mi vivir en obediencia a ti sea la melodía de adoración, la mejor melodía para ti, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón. Sí, Señor, queremos llenar nuestro corazón con tu palabra, Señor, para que de la abundancia, Señor, que haya en él, asimismo nos expresemos, Señor, con palabras que edifiquen, Señor, a los demás. Gracias por absolutamente todo, Señor, lo que necesitamos como cristianos. Tú nos lo dejaste plasmado, Señor, en tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, a no únicamente ser oidores, Señor, sino ser hacedores de tu palabra, Señor. Y que al salir de este lugar, oh Dios, podamos, Señor, comenzar con esta tarea que tú nos das, Señor. Ayúdanos a llenarnos de ti, Señor, y a hablar y a andar como es digno de ti, Señor. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Demos aplausos una vez más. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que pasemos buenas noches.